La historia posee relatos sobre la vida de mujeres extraordinarias, mujeres fuertes o débiles si vemos sus historias desde un punto de vista. Hoy relataremos la vida trágica de la única emperatriz que conoció el país de México, Carlota, emperatriz de México, la única mujer que ha gobernado al país azteca. Bienvenidos a su canal, Cita con la Historia, donde cada semana tratamos temas interesantes, historias, biografías y muchas historias impresionantes. Te invito a suscribirte al canal y dar like. Comencemos. Emparentada con las mejores casas reales de su época, su abuela era la reina María Antonieta, la que después fuera decapitada. Su abuelo por su parte era el noble rey de Orleans, llamado Luis Felipe I de Orleans. Fue el último rey francés y penúltimo monarca de Francia. Reinó con el título de Rey de los Franceses. Por otro lado, su padre fue el primer rey de la monarquía belga. Lo que corría por sus venas era pura sangre real. Al estar emparentada directamente con esas casas poderosas, se llamaba María Carlota Amalia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha. Nacida en un castillo, muy cerca de la ciudad de Bruselas, en el año 1840. Ya en edad temprana, había perdido a su madre, por culpa de la tuberculosis. La niña Carlota, de solo 10 años de edad, estuvo al cuidado del padre, que la formó en el arte de gobernar, estudiando Carlota, geografía, historia, política, además de los principales idiomas. No es de extrañarse que la joven hermosa, inteligente, hablaba francés, alemán, inglés, italiano y español. Ninguno de los pretendientes lograba captar la atención de Carlota, hasta que por el azar conoció al que sería su futuro esposo, proveniente también de una de las casas reales de Hamburgo. Archiduque Fernando Maximiliano de Hamburgo. Era el cuñado menor de la famosa emperatriz Sisi. Era de buen porte, educado, con modales exquisitos como corresponde a un caballero de la corte. Carlota quedó prendada del archiduque Maximiliano y, a pesar de estar en contra del compromiso, su padre terminó dando su consentimiento. Resignado su padre de no ver a su hija casada con un heredero a algún trono, accedió a la boda. La feliz y recién casada pareja se traslada a la corte de Viena, donde hace buen entendimiento con la familia de su marido. Ya que Maximiliano no posee títulos ni reino, el padre de Carlota presiona para que se le dé algunos reconocimientos y títulos nobiliarios. Llegando a vivir en Milán, por el nombramiento de virrey de Lombardía, un cargo honorífico sin ningún poder político. En medio de todo, México estaba colmado de revolución y contradicciones, donde el presidente de la República, Benito Juárez, entra en conflicto con potencias como Francia, Reino Unido y España, quienes presionaban a México por pagos de la deuda externa. Francia, que no acepta el argumento de Juárez de pagar pronto, aprovecha la oportunidad con Napoleón III en el trono para justificar una invasión e instaurar una monarquía en suelo americano. Los mexicanos se defendieron, pero Francia logró ocupar la Ciudad de México en el año 1863 e imponer su idea de un Estado monárquico. El Partido Conservador, descontento con el gobierno de Juárez, y la Iglesia Católica a favor de un Estado católico, enviaron una comisión que le ofrece a Maximiliano y Carlota el trono de México. Y aunque Maximiliano no estuvo en primer momento de acuerdo, termina por aceptar. Al trasladarse a México, fueron recibidos con pompa e instalados en el Castillo Chapultepec de Ciudad de México. Aunque pronto comenzaron los choques de los recién estrenados monarcas del trono mexicano con quienes los habían puesto en el poder. Su tendencia liberal era opuesta a la voluntad de los partidarios de la Iglesia y otros asuntos delicados. Maximiliano prohíbe el trabajo de los niños, reduce las horas laborales, cancela las deudas a los campesinos, prohíbe el castigo corporal. Todo esto a los terratenientes no les agradó. Y recuerden que eran un sector poderoso dentro de la sociedad mexicana. Maximiliano, que poseía igual que su esposa predilección por las artes, rápidamente descuida los asuntos del gobierno y se dedica a la labor artística en la creación de museos, teatros y a otras actividades más mundanas, como el tener algunas amantes. Sus ausencias del poder y del castillo molestaban a Carlota, que todavía no había podido tener heredero. Maximiliano adopta legalmente a los nietos del primer emperador de México tras la independencia, Agustín de Iturbide.
Las cosas entre Maximiliano y Carlota estaban de mal en peor. No compartían el lecho y se rumoreaba que el emperador había contraído la enfermedad de la sífilis y se la había contagiado a Carlota. Carlota, que en la ausencia de Maximiliano se dio a la tarea de ordenar los asuntos de Estado y hacer las reformas que su esposo ausente no había hecho. Impulsó el desarrollo de los ferrocarriles, fundó el Conservatorio de Música, abrió asilos y también guarderías y promulgó la Ley de Educación e Instrucción Pública, reformas liberales y progresistas para el pueblo mexicano, que eran mal vistas por las clases pudientes. Sus partidarios se iban escaseando. Y las tropas francesas, que eran de gran respaldo, cada día eran más golpeadas por las guerrillas y movimiento de lucha contra ellas. Además, llegaron a ser retiradas para ser colocadas en otros escenarios mundiales por parte de Napoleón III, que instruía la cercanía de una guerra con Prusia, por lo que pronto los nuevos monarcas se quedaron solos, sin apoyo. Carlota va a Europa en busca del apoyo que necesitaban con urgencia, mientras que Maximiliano batallaba infructuosamente con todos sus adversarios. Frente a Napoleón III, Carlota no tuvo éxito, ya que Napoleón había perdido su interés por México. Y porque el gobierno que formó Maximiliano era para los mexicanos y poco tenía que ver con extender el poderío francés en esa nación. Ni un franco más ni un hombre más, fue la frase que resume la actitud de Napoleón frente al conflicto inminente que se les venía encima a Maximiliano y Carlota. Fue entonces cuando se comienza a evidenciar el estado mental de la emperatriz. Paranoide y desesperada, incluso visita al Papa como medida desesperada para reconquistar el apoyo del Partido Conservador. Pero el Papa le recuerda que su gobierno privó a la Iglesia Católica de sus bienes en México. Y la familia de Maximiliano estaba duramente golpeada por la reciente pérdida de la guerra contra Prusia. Así que la emperatriz se encontró con las manos vacías y un estado mental en decadencia. Maximiliano, por su parte, había sido derrotado y capturado por el ejército republicano en Querétaro. Fue procesado y fusilado el 19 de junio de 1867. La muerte de Maximiliano supuso un golpe duro del cual no iba a recuperarse nunca, pues le amaba profundamente. Paranoica y exaltada, fue declarada demente por los médicos de la corte real de su hermano príncipe de Flandes. Nunca más regresó a América. Vivió primeramente en el castillo Miramar en Italia, y luego en Bélgica, donde murió por causa de una pulmonía en el año de 1927, a los 87 años de edad, bajo el cuidado de su hermano. Todos quienes la conocieron dieron fe de su devoción por su esposo, y que los recuerdos de esos días le atormentaron hasta su muerte. Fue evidentemente Carlota, una mujer inteligente, dotada del arte de gobernar, que tuvo la mala fortuna de ser monarca en días muy convulsionados en México, que tuvo la buena visión de una nación próspera, a quien la historia no ha hecho del todo justicia. Si les gustó esta historia, les invito a darle like, compartir en tus redes sociales y suscribirte al canal, para seguir descubriendo historias interesantes. Les espero en una próxima oportunidad aquí, en su canal, Cita con la Historia.